¿Sabías que uno de los discos más influyentes de la historia fue en realidad un intento desesperado por no destruirse a sí mismo? 1977. David Bowie está pasado, quemado, perdido en drogas y decide desaparecer. Se va a Berlín y ahí graba un disco raro, frío, fragmentario, que nadie entendió al principio. Ese disco es Low y terminó cambiando todo. Venía de años en Los Ángeles totalmente desbordado, paranoia, cocaína, insomnio. Literal, decía que vivía a base de leche, pigmentos y drogas. Y en medio de todo eso aparece uno de sus personajes más oscuros, el Thin White Duke. Frío, elegante, distante, pero completamente desconectado. Casi como si David Bowie se hubiese vaciado por dentro. De hecho, años después dijo que casi no recuerda nada de esa etapa. Estaba completamente tomado por la paranoia. Entonces corta todo. Se va a Berlín, una ciudad partida en dos por un muro, gris, tensa, casi fantasma, perfecta para desaparecer. Ahí se junta con dos piezas claves. Brian Eno, el maestro de la música ambient, obsesivo de lo experimental, y Tony Visconti, su productor de confianza. Low está dividido en dos mundos. El lado A son canciones cortas, fragmentadas como ideas rotas. Arranca con Speed of Life, instrumental, ansiosa, sin voz. Desde el primer segundo te dice, esto no va a ser el típico David Bowie. Después Breaking Glass, duró 1 minuto y medio, pero deja una frase muy extraña. Don't look at the carpet, I drew something awful on it. No es mística, no es Aleister Crowley, es Bowie en pleno colapso, paranoico, como si hubiese hecho algo que ni él entiende. What in the World mete más caos, ritmos cortados, voz filtrada, una energía nerviosa. Acá se siente fuerte la mano de Brian Eno. Y después Sound and Vision, el tema más accesible, pero con texturas inusuales en Bowie. La voz entra después de casi 1 minuto, y cuando aparece es puro encierro, aislamiento, reconstrucción. Y vamos con Always Crashing in the Same Car. Basado en una historia real, Bowie persiguiendo a un dealer y chocando con su propio auto. Una metáfora bastante literal de su autodestrucción. Y cierra con Be My Wife. Parece simple, pero de alguna manera es desesperación pura. Un pedido de conexión en medio del vacío. Y después viene algo desconcertante, lo menos esperado de la ex estrella glam, el lado B. Instrumentales, oscuros, ambientales, casi sin voz. Esto no era pop, no era rock, era otra cosa. Ahí es donde Brian Eno está 100% presente. Sintetizadores, texturas, paisajes sonoros, todo. Suena a Berlín, frío, vacío, dividido. Algunos datitos. Usaron un aparato experimental llamado Eventide Harmonizer que deformaba el sonido de la batería en tiempo real. Lo que hacía era cambiar levemente la afinación y el timing, generando un efecto más seco, más tenso, casi como si la batería estuviera quebrada o comprimida de alguna forma antinatural. Antes de eso, la batería en el rock sonaba mucho más orgánica, más natural. Este tipo de procesamiento casi no se usaba en ese nivel. Era algo nuevo, incluso incómodo para la época. Por eso Tony Visconti lo describió como el sonido del futuro. Y no exageraba, ese tipo de sonido después se volvió clave en las baterías del post-punk y en muchas producciones de los 80. Y la discográfica, bueno, ¿qué se imaginan? Lo odiaba, no entendían nada. Pensaban que no iba a funcionar. Pero con el tiempo Low se volvió una referencia total. Bandas como Joy Division tomaron esa oscuridad minimalista, Depeche Mode y New Order mezclaron emoción con máquinas y más adelante Radiohead tomó esa idea de romper la estructura de la canción. Incluso el ambient moderno, desde Apex Twin hasta Boards of Canada, nace en parte acá. Low no es un disco fácil, no es inmediato, no busca gustar, pero justamente por eso es tan importante, porque muestra a un artista roto, tratando de reconstruirse y en ese proceso inventando algo completamente nuevo. Si te gustan estas historias de discos que dieron vuelta a la historia de la música, suscríbete porque en Café con Rock hay más, y muy pronto.